recobramiento de la conciencia luego de una injuria cerebral traumática, pero el paciente puede o no puede mejorar con este tratamiento. En el caso de que el paciente no mejore... ¿Qué? Recubramiento, ¿qué dijiste? Recobramiento de la conciencia. Recobramiento, ¿y qué es eso? O sea, que recobre la conciencia. La recuperación. O sea, sí, Ya, recuperar. ya, recuperar la conciencia. Ya, ok. Disculpe. Ya, bueno, y en el caso de que el paciente no recupere la conciencia o mejore, se le debe hacer un seguimiento diferente y apartado. Ya. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos en un cuadro las causas tratables de coma y su tratamiento. En realidad son muchas, pero voy a mencionar las principales, que son la oclusión basilar, oclusión de la arteria basilar, en el cual se realiza un tratamiento, la trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica. Ya, en el caso del infarto masivo de hemisferio, se realizará una hemicraneotomía solo si esta está indicada. En el caso del estatus epiléptico, se da medicación anticonvulsivante, y en el caso de las lesiones con efecto de masa a nivel intraparenquimatoso, se realiza cirugía, osmoterapia y corticoides solo si es que hay un edema vasogénico. Ya, respecto al pronóstico, el pronóstico del coma siempre va a depender de la causa y de la duración. El pronóstico después de una lesión cerebral agnósica es mucho más baja, o sea, el pronóstico suele ser muy malo, con diferencia a otras causas de coma. ¿Por qué? Porque este va a producir un daño estructural. Las causas que son rápidamente reversibles, incluso si son inicialmente graves, pueden tener un pronóstico que sea excelente, solo si los pacientes no tienen una lesión cerebral residual sustancial. Ya, también en términos generales, es cierto que mientras más durabilidad tiene el coma, hay menor probabilidad de recuperar la conciencia, aunque existen pacientes que en esta situación han tenido un pronóstico favorable. Ocurre mayormente en jóvenes, por ejemplo, con intoxicación por drogas. También puede suceder en pacientes con un estatus epiléptico que sea refractario, y en caso también de encefalitis autoinmune después de un tratamiento agresivo. Siguiente, por favor. Ya, en los trastornos de la conciencia prolongados y crónicos. Se categoriza un paciente con trastorno prolongado de la conciencia cuando tiene más de 28 días con alteración de la conciencia. Estos pacientes ya tienen mucho daño cerebral y pueden presentar atrofia, pero también va a depender de la severidad. Dependiendo de esto, se puede clasificar como un estado vegetativo o estado mínimamente consciente. Ya. Recientemente también al estado vegetativo se lo ha denominado síndrome de vigilia sin respuesta. Ya, ahora el estado vegetativo se va a caracterizar por una apertura espontánea de los ojos, ciclos de sueño-vigilia sin un comportamiento intencional que sugiere que el paciente es consciente del medio ambiente o de sí mismo. Cuando el paciente ya muestra algún comportamiento aparente, es que se habla de que ha recuperado la conciencia. Si el paciente continúa con alteraciones severas, pero demuestra algún comportamiento intencional, por más inconsciente, sutil o pequeño que sea, se habla de un estado mínimamente consciente. Ya, también se puede, no, el anterior. Bueno, se puede también decir que un estado mínimamente consciente es positivo cuando el paciente recupera las funciones del lenguaje, sean receptivas, expresivas o también ambas. Y se considera negativo si no se incluye la recuperación del lenguaje. ¿Ya? Pero también en estos pacientes puede incluir seguimiento visual, manipulación de objetos o reacciones afectivas a estímulos externos. Ya. La siguiente, por favor.
Ya, ahora la distinción entre el estado vegetativo y o síndrome de vigilia sin respuesta y el estado mínimamente consciente. Según el artículo, la investigación reciente que utiliza imágenes de resonancia magnética funcional y tomografía por emisión de positrones con fluidoxio de glucosa indica que una pequeña minoría de pacientes clasificados como estado vegetativo muestran cambios en el metabolismo cerebral durante las tareas de activación mental compatibles con un estado mínimamente consciente. Estos hallazgos pueden predecir que un paciente puede tener una recuperación de la conciencia evidente desde el punto de vista conductual. También es importante aclarar que el valor potencial de estas investigaciones solo se ha demostrado en sujetos con trastornos prolongados de la conciencia y no en pacientes con un estado de coma agudo. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. Ahora vamos a continuar con la muerte cerebral. Este término, usado a menudo para la muerte determinada por criterios neurológicos, se refiere a una condición en la que se preserva la figuración sistémica, pero no hay evidencia de ninguna función cerebral o del tronco encefálico. Es un coma irreversible con cese de todas las funciones cerebrales. Ya, el diagnóstico no permite la ambigüedad, es decir, que las explicaciones son finales y por lo tanto el diagnóstico debe ser definitivo e incuestionable. Los trastornos prolongados de la conciencia son mayor a 28 días, suelen ser el resultado de un daño cerebral generalizado. Los trastornos prolongados de la conciencia constituyen un espectro que incluye el estado vegetativo, también denominado síndrome de vigilia sin respuesta, que ya lo he mencionado anteriormente, y el estado mínimamente consciente. Ya. El diagnóstico de muerte cerebral exige una causa establecida de coma irreversible, de ausencia de factores de confusión, también ausencia completa de respuesta motora y reflejos del tronco encefálico. Ya, y no va a haber ningún esfuerzo de respiración en una prueba de apnea formal. Además, si bien un examen es suficiente para declarar la muerte cerebral en adultos, se requiere un segundo examen por un médico diferente en casos pediátricos. Se va a realizar los dos exámenes separados por 24 horas cuando la edad del paciente es entre 37 semanas de gestación y un mes. Y se separan en 12 horas cuando la edad es entre un mes entre un mes. Ya, siguiente, por favor. Ya. Tenemos los criterios clínicos. Es importante, antes de continuar con el examen clínico, se debe cumplir dos requisitos previos, que es establecer una causa irreversible del coma. ¿Y cómo vamos a confirmar esto? El paciente no debe mostrar ninguna evidencia de respuesta a una estimulación, ya sea la apertura de los ojos, movimientos oculares o cualquier otra respuesta motora que no pueda explicarse por reflejos espinales. Ya. Como segundo punto, tenemos que confirmar la ausencia de factores de confusión, como pueden ser los medicamentos recetados que pueden deprimir la función cerebral, como son los efectos de bloqueo neuromuscular, hipotermia, hipotensión y trastornos metabólicos importantes. Ya, luego de haber hecho esto, está la ausencia de la respuesta motora al dolor y la ausencia de los reflejos del tronco encefálico. También debemos confirmar esto. El paciente va a presentar las pupilas medianas y no reactivas a la luz brillante. La estimulación corneal no debe provocar parpadeo ni ninguna otra respuesta. También en las pruebas de reflejo oculocefálico, solo si la integridad de la columna cervical lo permite, y oculovestibular. Y aquí los ojos no deberán moverse. Ya. Luego de esto, se realiza el test de apnea. Siguiente, por favor.
ya que vamos a tener los prerequisitos, que van a ser la PCO2, que la PCO2 debe estar entre 35 milímetros de mercurio y 45 milímetros de mercurio. La presión arterial debe ser mayor o igual a 100 milímetros de mercurio con o sin vasopresores. También se debe administrar 100% de oxígeno durante al menos 10 minutos y la PO2 ideal debe ser mayor a 20 milímetros de mercurio con presión positiva al final de la expiración. Y esta debe ser menor a 5 centímetros de agua. Ya, también la ausencia de signos clínicos de contracción del volumen intravascular. Ya, la anterior, por favor. Ya. Luego de esto, si el paciente no tiene respiración espontánea, se confirma la muerte cerebral. Y en el caso de que el paciente presente respiración espontánea, se repite el test después de un intervalo de tiempo o también se puede hacer los tests auxiliares. Ya. Si el test de apnea es abortado, que se da en pocos casos, pero se suele dar, esto puede ser causado por hipotensión o hipoxemia y es razonable considerar un nuevo intento después de una preparación adecuada. O si no da resultado de esto, se pueden hacer las pruebas auxiliares. ¿Cuáles son estas pruebas? Son el electroencefalograma, la gamografía cerebral con exploración nuclear, la angiografía cerebral con catéter, también las pruebas auxiliares. Esas son las pruebas auxiliares tradicionales, pero ahora último se han agregado el Doppler transcranial también y la TC. Ya, entonces con estos tests podemos confirmar la muerte cerebral y en el caso de que no se confirme, se repite el test después de un intervalo de tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Ya tenemos los errores. No, esto ya lo expliqué. Pues. Siguiente. O sea, esto lo expliqué con el cuadrito. Ya. Entonces, ahora tenemos los errores comunes y controversiales. Además de las limitaciones y los resultados potencialmente falsos de las pruebas auxiliares, se deben tener en cuenta varios otros peligros, como la consideración inadecuada de los factores de confusión, los efectos residuales de las drogas, depresores del sistema nervioso central y agentes bloqueadores neuromusculares. Y en el caso de duda, siempre es aconsejable medir los niveles séricos de los medicamentos administrados. También tenemos la preparación inadecuada del paciente antes de comenzar la prueba de apnea. Esta es importante porque es la más frecuente. La preoxigenación insuficiente, la falta de acceso a los vasopresores titulables y también la falta de corrección del agotamiento del volumen. Esto puede provocar que no se complete la prueba de apnea y que expongan los órganos a posibles lesiones por hipoperfusión o hipoxemia. Ya, la identificación errónea de los reflejos espinales como respuestas motoras. Los movimientos generados por los reflejos espinales son provocados por la flexión o la estimulación del cuello debajo del cuello, pero no por la estimulación por encima del cuello. Pueden tener varias apariencias, las más frecuentes son la flexión triple de las piernas o la flexión o extensión de los dedos sí, o un leve giro de la cabeza. Ya hiciste, ya abajo. Ya. Siguiente, por favor. Sacaba 7,5, no 8. Me olvidé de mencionar que también existen ciertas patologías que van a imitar la muerte cerebral y existen, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, también intoxicación por órganos fosforados y toxicidad por lidocaína. Ya. Ahora las conclusiones. La evaluación del paciente en estado de coma va a requerir un 100% de atención a los detalles y un enfoque metódico. El pronóstico depende principalmente de la causa del coma y debe entregarse con precaución. La muerte cerebral solo puede diagnosticarse después de concluir que
un paciente tiene una causa conocida del coma irreversible. Y también se debe demostrar la ausencia total de todos los signos de la función cerebral y del tronco encefálico. Van a existir ciertos factores de confusión, como los efectos del fármaco y la hipotermia, y estos siempre deben considerarse y excluirse. Y en la mayoría de los casos, la muerte cerebral debe determinarse en función del examen neurológico. Y finalmente, el uso de pruebas auxiliares suele ser innecesario, pero en el caso de que no se compruebe con las demás pruebas, son útiles. Gracias. Muy bien. The brainstem is the brain anatomical structure that links different parts of the central nervous system. The forebrain, the cerebellum, and the spinal cord. Ok, entonces yo voy a hacer un refuerzo de ciertos puntos clave que quiero que no quede confusión, aunque la literatura que ustedes tienen es suficiente realmente como para leerla y releerla y queden fijos los conceptos. Sobre todo por la confusión que podría tener entre hablar de estado vegetativo, de hablar de estado mínimo de conciencia, hablar de un coma prolongado, hablar de muerte encefálica. Todo pues está relacionado con alguna estructura de cualquiera de estas zonas que se ven en esta diapositiva, ya sea un daño en la corteza, un daño en la sustancia blanca, un daño en el tálamo o un daño en el tallo encefálico, podrían provocar un coma. Recordemos que el tálamo manda todas las conexiones que vienen del tallo encefálico hacia el cerebro, y esas conexiones pueden alterarse y provocar una disfunción bihemisférica, y eso provocar el coma. Entonces, la sustancia reticular activadora ascendente podría estar implicada en cuanto a mal funcionar en el caso de una encefalopatía difusa, por ejemplo, una encefalopatía hipóxica, que es la más frecuente. Lesiones supratentoriales, un tumor cerebral, o lesiones infratentoriales, lesiones propias del tallo encefálico. Entonces, aquí tienes esquematizado una encefalopatía difusa, una lesión supratentorial y una lesión infratentorial. Entonces, cuando uno ve un paciente que está inconsciente, hay que tratar de describir el nivel de conciencia de tal manera que entre uno y varios examinadores se pueda hablar el mismo lenguaje, y tendríamos que distinguir entre una encefalopatía difusa en una lesión supratentorial o en una lesión infratentorial. Y siempre que tenemos un paciente inconsciente, tenemos que revisar de arriba a abajo por si acaso haya fiebre, haya mordedura de lengua,
haya señales de haberse colocado algo, en los pacientes adictos, si encuentras hepatomegalia, si encuentras un rash purpúrico, como lo dijo Hilary, si tienes algún documento o algún brazalete que indique que tienes alguna enfermedad o que tienes una alergia a determinada medicina, la respiración, si hay olor a cetona, si se trata de probablemente un coma cetósico, si hay injuria cerebral. Y entonces, en general, lo que tú tienes que buscar es el estado mental. Vas a evaluar efectivamente los pares craneales, sobre todo los oculomotores y los pares craneales bajos, haciendo todos aquellos reflejos de los cuales habíamos hablado inicialmente, que no se hacían regularmente en un paciente despierto y que se los hace en un paciente en coma. Buscar si hay movimientos espontáneos frente al estímulo o sin el estímulo, ver cómo están los reflejos, y usualmente el último, que es la coordinación y marcha, eso no es valorable. Entonces tenemos que establecer el nivel de la conciencia dependiendo cómo está el paciente, cuánto responde o no responde al estímulo, y aplicamos más fácilmente la escala de Glasgow, que tiene efectivamente sus limitaciones y que actualmente pues ya se tiende a hacer como universalizar el test de Ford. Aquí quiero hacer hincapié a los puntos dolorosos clásicos que uno debe aplicar al paciente. Aquí solamente falta en esta diapositiva la aplicación de la presión sobre el esternón. Como ustedes se dan cuenta, estos son puntos dolorosos clásicos: el aplastar el lecho unguial, el presionar el arco superciliar, la escotadura supraorbitaria, el presionar preauricularmente el nervio facial, y puede ser el esternón y nada más. El resto es un mal ejercicio, como presionar pezones, como hacer daño con algún objeto que cause lesión en la piel. Entonces, en ese sentido, hay que tener sobre todo respeto al paciente y a su familia. La escala de Glasgow ustedes la recontra conocen, y la escala de Ford, un poquito más compleja, pero que tiene efectivamente la evaluación del patrón respiratorio y de los reflejos de tallo, cosa que no son evaluables en la escala de Glasgow. Es importante saber la historia del paciente. A veces no la tenemos porque de pronto estamos de guardia y nos llega el paciente inconsciente y ahí lo dejaron en la emergencia. Pero tan pronto podamos y obtengamos una historia cercana, sobre todo saber si hay una etiología súbita, si ha habido una progresión de algún signo, si el paciente ya viene sintiendo síntomas neurológicos de un curso más lento, por ejemplo, una lesión infecciosa, un tumor, saber si el paciente tiene, si es un alcohólico, si es un diabético, si es un urémico, si se hace diálisis, conocer todas esas historias que nos permitan orientar y buscar una solución a ese caso en particular. Por ejemplo, si el paciente tiene hipertermia, pues hay que tener presente siempre que puede haber una endocarditis, que puede haber sepsis. Si el paciente tiene hipotermia, habrá que pensar en hipotiroidismo o ingestión de barbitúricos. Si el paciente tiene una hipertensión sostenida, habrá que pensar si hay sobredosis de fármacos, ingestión de cocaína, anfetamina, feopromocitoma, en el caso de una mujer embarazada, la eclampsia. Si el paciente está hipotenso, podría ser por fármacos, podría ser también por sepsis. Eso se ve bastante frecuente en la gente mayor, la hipotensión arterial. Acuérdense que la gente mayor no hace fiebre, simplemente se hipotensa o se pone confusa.
podría tener taquicardia o bradicardia, y ahí hablamos también de tóxicos. Podría haber hiperventilación, como en la cetosis diabética, e hipoventilación, como en la intoxicación alcohólica o por abuso de drogas. Podrías tener sudoración profusa, y eso hablarte de que probablemente hay una tormenta tiroidea o hay hipoglicemia. O puedes tener una piel muy seca, y eso te habla de probablemente uso de drogas anticolinérgicas. El aliento del paciente podría ser de uremia, de cetoacidosis, de falla hepática o de órganos fosforados. Hay que evaluar el examen físico general, signos de trauma, si hay ojos de mapache, si hay signo de Batle, si hay un hemotímpano, si hay rinorrea, que te hable de que hay una líquido cefalorraquídeo por una fístula. Efectivamente, pues recuerde que uno de los signos que siempre hay que tener presente es que tenga un Wernicke el paciente, y por eso es que antes de aplicar la glucosa hay que administrar tiamina, sobre todo en aquellos pacientes que están en coma profundo y a veces tienen pupilas mióticas. Las encefalopatías metabólicas, los comas metabólicos, se acompañan, la mayoría de ellas, con pupilas mióticas que sí responden a la respuesta al estímulo luminoso. Yo no hablo de pupilas puntiformes, pupilas mióticas que son simétricas y que sí responden al estímulo luminoso. Hay que hacer el fondo de ojo. Recuerden que si encuentran sangre, es probablemente que haya sangre dentro del cerebro. Si encuentran exudados, probablemente estamos hablando de un paciente con una diabetes o una hipertensión. Y tenemos que, sobre todo, verificar si hay signos que nos indiquen que hay una desviación, un desplazamiento y un efecto de masa, como en caso de las hernias. Los que más producen efecto de masa son la herniación del uncus y la herniación central, que son los que desplazan al hipocampo en el agujero del tentorio. Recuerden que aquí el paciente presenta claramente una parálisis del tercer par con una hemiparesia contralateral. Pero habría, cuando hay mucho desplazamiento, el mesencéfalo del otro lado, o sea, el pedúnculo cerebral se golpea o se pega mucho al agujero de tentorium del otro lado, y podría darnos una hemiparesia ipsilateral, y eso es la hernia paradójica de Kernohan. En la herniación del uncus, habitualmente la progresión es usualmente rápida, generalmente hay una masa unilateral, provoca la pupila ipsilateral dilatada, la hemiplejía, que es ipsilateral o contralateral, dependiendo si hay esta hernia paradójica. Después de eso hay cuadriparesia, las pupilas dilatadas, y finalmente la muerte. En cambio, en la herniación central hay el sistema se empuja centralmente hacia abajo desde el diencéfalo, y eso provoca pupilas pequeñas reactivas. Luego hay una rigidez de decorticación, luego pone las pupilas fijas dilatadas y la postura de descerebración, y esta es una progresión un poco más lenta. Entonces, el paciente hay que verlo, ver si está quieto o se está moviendo, si mueve las extremidades, si está acostado de manera asimétrica, si veo que hay convulsiones o no. Recuerden las posturas, la postura de decorticación, la postura de descerebración. Si el paciente tiene mioclonías espontáneas, hay que pensar en hipoxia cerebral. Los reflejos espinales, la triple flexión que puede ocurrir, indica un daño del tallo encefálico. Bueno, usted hace lo que puede tratando de lograr alguna respuesta del paciente.
Revisar aquí es solamente revisar cuello, ver si hay rigidez, si hay trauma, si hay presencia de trauma, hay que inmovilizar primero la columna y descartar que no haya daño cervical. Mirar los párpados, si se abren, si se cierran y cómo están las pupilas. Ya saben, las pupilas puntiformes, opiáceos o lesión pontina, si la miosis es reactiva, encefalopatía metabólica, si hay un tamaño normal, están fijas, es una lesión mesencefálica, pero si están reactivas, también es lesión metabólica. Con las lesiones metabólicas, el reflejo fotomotor no se pierde. Luego, pues, tienen los diferentes reflejos, el reflejo luminoso, el reflejo fotomotor, el reflejo del parpadeo, que puede hacerse con un estímulo auditivo, el reflejo corneal, sabiendo las vías aferentes y eferentes, todas tienen su estación en el tallo encefálico. El reflejo óculo vestibular, que lo vamos a hacer, primero el óculo cefálico con la maniobra de ojos de muñeca y luego el óculo vestibular con la instilación de agua helada en un oído y ver si los globos oculares se desvían hacia el lado estimulado. Y el reflejo de la tos, que generalmente lo evaluamos cuando el paciente está intubado y aplicamos el succionador para sacar las secreciones traqueales y entonces provocamos efecto nauseoso. Una vez que ya tienen la localización de la posición, digamos, del nivel de la lesión, ustedes podrían tener una idea si es una lesión que está tallo cerebral o es supratentorial. La maniobra de ojos de muñeca, que ustedes ya la saben, y a veces encontramos nistagmus espontáneos, y cuando hay nistagmus espontáneos, la mayoría de las veces la alteración está en mesencéfalo. Podría haber bobbing ocular, en el cual los globos oculares se hacen rápido para abajo y luego suben un poquito pero despacio y luego otra vez rápido y luego despacio y así sucesivamente. Eso es una lesión en el puente. Ok, bueno, esto ya saben del sistema motor, de los reflejos, los patrones respiratorios, normal, el Shane-Stokes, que es generalmente diacefálico, la hiperventilación central, que es mesencefálico, la atáxica, que ya es pontina, y la agónica la respiración de Biot, que ya es una respiración premortem en bulbo raquídeo. Causas comunes, ya vieron todos los cuadros que nos presentaron las expositoras, todo lo que puede causar un coma. De entrada va a ir a la tomografía de cerebro, va a ir a la punción lumbar en caso de que se sospeche una meningitis o la hemorragia subaracnoidea se esté en duda. En caso de meningitis, de ley va a ir el líquido cefalorraquídeo, el cultivo. Recuerden que no podrán pinchar al paciente por la espalda mientras no tengan una imagen de tomografía, por lo menos. Y usualmente estos pacientes en coma o se recuperan totalmente, salen del coma, o pueden quedarse en estado de cautiverio cuando la lesión es pontina, ya sea una lesión vascular o ya sea una lesión inflamatoria como el Guillain-Barré alto, o quedan en un estado mínimo de conciencia, o quedan en estado vegetativo, o pueden ir a muerte encefálica. Este estado vegetativo y mínimamente consciente se separaron cuando existió la resonancia magnética funcional,
que al estimular a los pacientes se activaban zonas del cerebro. Y entonces ese paciente con estado mínimo de conciencia podría ir lentamente mejorando, como podría no. Y un paciente con estado vegetativo permanente generalmente no se recupera. Tarde o temprano va a fallecer dependiendo de lo que sucede en el camino. Cuando un paciente no recupera la conciencia en las primeras 4 semanas, ya se habla de un estado vegetativo persistente. Y dependiendo de la etiología del coma, si la etiología es metabólica, después de 3 meses de haber estado en estado vegetativo, es bien difícil que se recupere. El pronóstico es muy malo y ya se podría hablar de un estado vegetativo permanente. Pero si es un trauma de cráneo, siempre hay más chance de recuperación hasta 1 año. Por supuesto que es lógico pensar que mientras más tarde se despierte el paciente, es porque ha tenido más daño encefálico y por lo tanto va a tener más secuelas neurológicas. Ok, los criterios para estado vegetativo persistente ya también los tienen en su texto. Y yo, si ustedes tienen la oportunidad de ver en algún momento esta película que es un paciente con estado vegetativo, perdón, con estado de cautiverio, es muy, muy interesante, que es La Escafandra. Ok. Y en caso de muerte encefálica, ustedes ya saben que muerte encefálica ya es simplemente muerte clínica. Y la muerte encefálica implica, pues, si es que hay un programa de donación de órganos, tratar de diagnosticar lo más pronto posible, porque lo que se pretende es mantener los órganos perfundidos adecuadamente sin medicación inotrópica, en el caso pues de corazón, de riñones, para que sean aptos para trasplante. Bueno, esta plataforma está ya ahora ya es pagada, ya se acabó la ventaja de la plataforma, así que lo más probable es que tengamos que conectarnos por Microsoft Teams, por la plataforma de la universidad, que dicen que ya está mejor, que ya la han arreglado. Así es que yo les dejaré el enlace para la siguiente clase. ¿Ok? Ya, claro. Cualquier pregunta, por favor, me hacen por llegar, ya sea por el Remind o por Classroom. Ok, doctora. Ok, hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias, doctora José. Buenas noches. Hasta luego.